de acuerdo al tipo de ordenamiento que tengo, son los índices que voy a hacer. Si mi ordenamiento es por materia, no voy a tener un índice alfabético de materia. Si mi ordenamiento es palabra clave, no voy a tener un índice alfabético de palabras clave. Voy a tener un índice alfabético de autor y de título, pero no de palabra clave, porque ese es mi ordenamiento principal. Espero que se haya entendido el concepto, ¿sí? El ordenamiento principal. Entonces, vuelvo a reiterar, hay tres partes esenciales en una bibliografía. Ninguna se puede desdeñar. Ninguna puede faltar para que una bibliografía sea considerada como tal, para que una bibliografía no sea una mera lista de libros. Una introducción, donde explicamos el sentido de ese trabajo que estamos presentando, con la mayor cantidad de detalle posible, el cuerpo principal de la bibliografía, con el orden que deseamos darle, y todos los índices complementarios que me ayuden a hacer una rápida y efectiva y precisa recuperación de la información. Bien. Escamilla habla de actualización permanente. Esto es algo bastante difícil de hacer y que no todas las bibliografías, yo podría decir que la mayoría de las bibliografías no lo cumple. Lo otro que dice Escamilla es que si la bibliografía se publica como recurso continuo, hay algunas bibliografías que se publican como publicaciones periódicas, ¿sí? Los fascículos deben respetar la periodicidad anunciada. Por ejemplo, yo hago una revista semestral con las novedades sobre arte gráfico en la Argentina. Entonces digo, mi revista sale en enero y en junio. Bueno, yo tengo que, respetar esas fechas porque va a haber gente que está esperando esa revista en esa periodicidad para saber qué novedades hubo sobre artes gráficas en el semestre anterior. Sí, porque el objetivo de mi revista es publicar todas las novedades que hubo sobre artes gráficas en el semestre anterior, al cual yo saco a la luz el número ese de la revista. Es decir, si publico en enero de 2020 todo lo que se publicó en la Argentina entre julio y diciembre del año 2019. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es respetar esa periodicidad. Bien. Por último, habla Escamilla sobre el bajo costo de la reproducción, que ahora de eso de algún modo está garantizado porque tenemos la posibilidad de la edición electrónica que es de algún modo gratuita. ¿Sí? Vamos a ver ahora un paper, un informe que preparó la Asociación Americana de Bibliotecas, la American Library Association, vamos a denominarla por sus siglas, ALA, ¿sí? Donde ellos ponen cuáles creen que son los lineamientos principales, ¿sí? Una especie de guía, como para hacer una buena elaboración de la bibliografía. Ustedes van a ver que hay un montón de tópicos y de ítems que se repiten. Siempre digo lo mismo, es cierto, y soy consciente de eso. Pero yo prefiero que haya repeticiones porque además eso nos ayuda a grabarnos los conceptos y además porque cada autor ofrece en algún lugar algunos visos, algunos puntos de originalidad. ¿Sí? Entonces por eso doy distintos puntos de vista sobre una misma temática. Ala comienza hablando del propósito. Y dice que, bueno, ya que nos vamos a tomar el trabajo de hacer una bibliografía, la bibliografía debe satisfacer una necesidad de que justifique su compilación. Claramente, si la bibliografía tiene un tema inútil, no tiene sentido que la haga. Desde ya el segundo punto es, ya lo dijimos, evitar duplicaciones innecesarias. Si la bibliografía ya está hecha, ¿para qué volver a hacerla? El tercer punto es, la temática debe estar claramente enunciada en el título y definida en el prólogo. A ver, perdón, con respecto a esto es muy sencillo.
Los títulos es para que, en general, para que los autores vuelen libremente con su imaginación. Los subtítulos están hechos para aclarar el sentido del título, para aclarar el sentido de la obra. Por supuesto que el sentido de esa obra lo puedo aclarar mucho más, con mucha mayor profundidad a través del prólogo. Pero si no, en general lo que se hace es poner un subtítulo que aclara el título. Si yo quiero darle vuelo poético a mi título como una forma de gancho para atraer al lector, lo puedo hacer y digamos, está perfectamente, está permitido, digamos, es un permitido que me puedo dar. Ahora, mi subtítulo tiene que ser completamente aclarador, persuasivo, le tiene que decir al lector, lo tiene que situar al lector. Bueno, mirá que esta compilación va a tratar de esto y de esto. Bien. Esto respecto al propósito, con respecto al alcance, ALA dice que tiene que ser exhaustiva dentro de las limitaciones enunciadas. Podemos discutir este tema. Sí, para algunos temas la exhaustividad vale la pena, es necesaria, pero muchas veces, como ya dije antes, se consideran que las bibliografías selectivas y críticas son las de más alto grado de calidad. ¿Sí? En cuanto a la metodología, proveer información acerca de las fuentes consultadas. No todas las bibliografías proveen información sobre las fuentes consultadas. Hay algunas bibliografías que tienen una bibliografía sobre las fuentes que se consultaron atrás. ¿Sí? La bibliografía que se utilizó para hacer la bibliografía. ¿Sí? Eso dice ALA. Y por último, en este punto ALA dice que incluir todas las unidades bibliográficas dentro del tema. Se denomina unidad bibliográfica a una entidad dentro de una bibliografía. O sea, incluir todos los libros, todos los artículos de publicaciones periódicas, todos los informes, todos los manuscritos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la exhaustividad. Volvemos al primer punto del alcance. Yo no sé si es necesario incluir todas las unidades bibliográficas dentro del tema, porque eso nos llevaría a duplicar la información, en muchos casos, a dar información duplicada de manera innecesaria. Es una cosa que se puede discutir. ¿Sí? Seguimos adelante, seguimos con los lineamientos de ALA. En cuanto a la organización del material, bueno, como dijimos antes, la organización del material tiene que ser acorde a los usuarios y al tema. ¿Sí? El ordenamiento principal de la bibliografía debe permitir que la bibliografía sea consultada desde por lo menos un abordaje sin utilizar los índices. A ver, este tema que dice ALA me parece bastante medular, bastante importante. El ordenamiento principal de la bibliografía, o sea, la segunda parte, que es el cuerpo principal de mi compilación, que es la bibliografía propiamente dicho, tiene que tener un orden. ¿Sí? Al tener un orden me permite consultarlo sin utilizar el índice. Volvamos a la bibliografía de Saer. Supongamos que la bibliografía consiste en una descripción completa de todas las obras de Saer en forma cronológica. Bueno, yo puedo consultar en forma cronológica desde que sacó su primera obra, supongamos en la década del 50, hasta que sacó su última obra en 1995, por decirlo. ¿Sí? ¿De qué manera? Yo voy a ver todas las obras publicadas por Saer, de la primera a la última. ¿Tiene un orden? Sí, claro que tiene un orden. El orden establecido por la cronología. Su primer libro fue publicado, estoy inventando, en 1953, su último libro publicado en 1995. ¿Sí? Es decir, no tuve que recurrir a ningún índice y sin embargo tengo el listado de todas las obras de Saer. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este punto. El ordenamiento principal debe permitir que la bibliografía sea consultada desde por lo menos un abordaje sin utilizar los índices. ¿Es homogénea la bibliografía? Sí, claro que es homogénea. Es consistente. Va desde el primer libro publicado en la década del 50 hasta el último libro publicado en la década del 90. ¿Sí?
Ahora, a continuación dice esto que decíamos antes, debe suministrar múltiples puntos de acceso, es decir, debe tener los índices necesarios para que yo pueda consultarla en forma cronológica, sí, perfecto, por orden alfabético de autor, ¿sí? Autores secundarios en este caso, ¿sí? Por orden alfabético de título, porque voy a tener un índice alfabético de título, por la materia, quizá pueda tener incluso hasta un ordenamiento por género literario, saber, publicó novelas, publicó cuentos, publicó ensayos, poesía, no recuerdo, pero supongamos que haya publicado poesía. Bueno, puedo tener un índice por género literario. ¿Sí? Bien. Expresar alcance y propósito. Esto claramente en la introducción. Debe incluirse una explicación acerca de su utilización, por supuesto. Esto también dentro de la introducción. Debe incluir una tabla de contenidos. Esto es muy importante. Si mi bibliografía es muy extensa, y si no lo es también no está de más, debo tener un índice de qué contiene esa bibliografía. Aunque el índice tenga 3 puntos, la introducción, el cuerpo principal de la obra y el detalle de los índices, nada más. ¿Sí? Los registros deben estar numerados. Bueno, esto que conversamos cuando veíamos la diapositiva anterior. Las bibliografías electrónicas a texto completo, o sea, deben incluir el enlace para que yo pueda hacer clic sobre ese enlace y pueda ir al texto completo que está en la web. ¿Sí? O sea, no me sirve de nada citar una bibliografía electrónica que tiene texto completo, o sea que yo voy a poder ver el texto completo, sea un libro, sea un artículo de una publicación periódica, sea una ponencia en un congreso, y no le dé a mi lector, al usuario, el enlace para que pueda consultar. No tiene sentido. Bien. Siguiendo con los lineamientos de ALA. Anotaciones o notas. A veces uno, para justificar la inclusión de algún registro bibliográfico dentro de la bibliografía, tiene que hacer una nota al pie o al final del capítulo. Bueno, si es necesario hacerlo, hagámoslo. ¿Sí? Algunas bibliografías de importancia tienen notas a pie de página o al final del capítulo que son sumamente valiosas para el lector. Es lo que se llama el aparato crítico. Hay algunas bibliografías que vienen acompañadas con aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Todo aquello que rodea al texto y que no es el texto específicamente. Una bibliografía al final de la obra, notas a pie de página, aclaraciones, textos comparados, traducciones de textos, etcétera, etcétera, etcétera. El aparato crítico en las obras que son sobre todo eruditas son sumamente valiosos y acompañan a las obras y dan un sentido de la autoridad de la obra. ¿Sí? Bien. El otro punto es, y esto ya lo dijimos anteriormente, pero lo volvemos a reiterar, las críticas que se hacen en los registros que nosotros consideramos críticos, o sea que deben tener una cita de autoridad, ¿sí? De una autoridad reconocida. No cualquiera puede hacer una crítica de un documento sobre cualquier cosa. Hay que tener una cierta experticia, hay que tener un bien ganado prestigio, hay que ser un entendido del tema para poder hacer la crítica de lo que sea. ¿Sí? Dice, por otro lado, que las anotaciones y las notas deberían ser claras, sucintas y adecuadas a los usuarios potenciales. De acuerdo al usuario que tengamos, es el tipo de nota que vamos a hacer. Si el usuario es un usuario general, haremos notas generales. Ahora, si el usuario es un usuario especializado, podemos hacer notas especializadas, en tanto y en cuanto tengamos la autoridad o la capacidad para hacerlo. Debe haber suficiente información como para identificar de manera inequívoca el registro citado. A ver. Acá volvemos al tema de qué norma vamos a utilizar para hacer las citas bibliográficas correspondientes, para hacer los registros. Yo les pido que utilicen ISBD, porque las normas de catalogación de las ISBD son las más completas que existen
en cuanto a la cita bibliográfica. Entonces yo quiero que ustedes aprendan a hacer el registro de la forma más completa posible. Después podrán utilizar otras normas que usan una información mucho más acotada o sucinta o abreviada. ¿Sí? Dice, por otro lado, que la descripción debe ser uniforme, ¿sí? Siguiendo un formato reconocido y estandarizado. Yo no puedo empezar a hacer una bibliografía con formato APA y terminar haciéndola con formato ICBD, pasando por el medio con formato ISO 690, porque eso es un cachivache. Empecé con APA, termino con APA. Empecé con ISO 690, termino con ISO 690. Empecé con ICBD, termino con ICBD. ¿Sí? A eso se refiere. Bien. Seguimos con los lineamientos para la preparación de la bibliografía de ALA. Acá respecto de del periodo versus la brecha temporal. Si mi bibliografía es una bibliografía retrospectiva, es decir, tiene una fecha de terminación, tengo todos los documentos publicados acerca de SAER hasta el 31 de diciembre de 2019, en Argentina. Bien, primera limitación, no voy a incluir los de 2020. Supongamos que mi bibliografía la voy a publicar en abril de 2020. Es un tiempo lógico de preparación de la bibliografía desde que se publicó el último artículo, supongamos el 23 de diciembre del año 2019, hasta que yo publico la bibliografía en abril del 2020. A eso se refiere el periodo versus la brecha temporal. Ahora, no es congruente, no es consistente, no tiene mucho sentido si el último registro que consulto es del 23 de diciembre de 2019 y yo la bibliografía la publico en diciembre de 2022. ¿Y por qué? Porque me estoy comiendo toda la información que se publicó sobre ese autor en 2021, 2022 y 2020. Entonces ahí no hay consistencia. ¿Sí? Me tomé demasiado tiempo, hay una brecha temporal demasiado grande entre la finalización de los datos, diciembre de 2019, hasta la publicación de la bibliografía. Respecto a las bibliografías corrientes, lo que dice ALA es, si la bibliografía está en curso, yo tengo que tener una fecha de cierre de la información bibliográfica lo más cercana posible a la fecha de publicación de la revista, ¿sí? Que contenga los datos de esa fecha de cierre. ¿Sí? Esto es muy importante. Pongo un ejemplo. Una famosa bibliografía que se publicó en la Argentina entre 1958 y 1972-73, que la publicó el Fondo Nacional de las Artes, que era la bibliografía argentina de artes y letras, así estaba denominada. La bibliografía argentina de artes y letras se publicaban 2 números por año, en un formato de fascículo tipo librito. Entonces, siempre lo que había era una brecha temporal de 6 meses. Lo que se publicaba en los últimos 6 meses, a una X cantidad de tiempo, en el bimestre siguiente, salía publicada. ¿Sí? Y a los 6 meses siguientes se recopilaba toda la información. O sea, toda la información recopilada entre julio de 1971 y diciembre de 1971 se publicaba, por decir una fecha, en febrero de 1972. ¿Sí? Entonces había una brecha temporal muy corta entre la fecha de cierre de la revista y su publicación. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con el periodo y la brecha temporal, tanto las bibliografías retrospectivas como las bibliografías corrientes. ¿Sí? En cuanto a la exactitud y precisión, bueno, acá hay una figura que ha desaparecido en el ambiente periodístico, que es la figura del corrector literario. Lamentablemente ha desaparecido, porque uno encuentra ahora muchísimos errores y horrores, ¿sí? De ortografía, tipográficas, etcétera, etcétera, etcétera. ALA hace hincapié en la exactitud y la precisión de los registros bibliográficos. Que
las citas sean correctas, ¿sí? No solamente correctas sino completas, sean correctas, completas, y que estén libres de errores tipográficos, ¿sí? Si yo, además de tener un asiento bibliográfico, cito a través de una nota determinadas características de ese asiento, esas notas deben proveer datos exactos y fidedignos. Cuando hablamos de datos exactos y fidedignos decimos que si yo tengo el documento en la mano, el dato exacto y fidedigno lo saco del documento. Me puedo equivocar en transcribir, pero yo tengo el documento. Si yo hago una bibliografía con documentos de segunda mano, es decir, yo no tuve el original en mi mano, tengo que corroborar el dato que me da este documento con dos fuentes de información distintas más. Es decir, yo tengo que haber visto 3 fuentes de segunda mano y las 3 deben coincidir en el mismo dato para que yo considere ese dato como fidedigno. Es como el periodista, que cuando le llega una noticia no puede quedarse con la noticia que le dio, no sé, la revista Panorama. Voy a citar una revista que desapareció. Va a chequear el dato con lo que dice Panorama, lo que dice La Opinión y lo que dice Tiempo Libre. Estoy inventando. Si chequea la información, Panorama, Tiempo Libre y La Opinión, coinciden los 3 en la misma información, la información es fidedigna. Ahora, no puede confiar solamente en lo que dice Tiempo Libre, porque por ahí Tiempo Libre, en vez de sacar una información fidedigna, saca un brulote. Lo que hoy conocemos como una fake news, una información falsa. Y hoy en día está lleno de informaciones falsas. Internet está infectado de informaciones falsas. Y esa infección de informaciones falsas, de fake news, también puede afectar nuestro trabajo bibliográfico. Y entonces ahí se empiezan a crear lo que un investigador español, sumamente reconocido, vivo, ya está jubilado, llamado Julián Martín Abad, un especialista muy importante en bibliografía, acuñó un término denominado fantasma bibliográfico. Y él decía lo siguiente: la primera edición de una obra antigua era de 1503, por decir una fecha cualquiera. Y la segunda edición era de 1506 o de 1507. Ahora, la persona que estaba haciendo la copia de esos documentos, o digamos, no sé, la copia, sí, el copista de esa información, de repente, en vez de copiar 1507, copió 1505. Transcribió el resto de los datos con total fidelidad, pero el dato de la fecha de la edición lo copió de forma errónea, por el motivo que sea. Bueno, creó una obra inexistente. De ahí la denominación fantasma bibliográfico. Ahora vino otro señor que no chequeó las fuentes y que tomó como fecha fidedigna 1505 y repitió su error en su documento. Y hubo un tercero que repitió el error de que copió 1505, del primero que había copiado 1505 de forma errónea. Y así el error se fue multiplicando. Hasta que a veces sucede que hay uno que dice, bueno, vamos a la fuente original, llega a la fuente original y se da cuenta que en 1505 nunca hubo una edición. Y que lo que hubo fue un error de transcripción que creó una edición inexistente de una obra que nunca había existido. O sea, la verdadera primera edición de esa obra fue 1503, la verdadera segunda edición de esa obra fue 1507. En el medio no hubo nada. Lo que hubo fue un invento de alguien, vuelvo a decir, quizá lo hizo sin darse cuenta, sin querer, pero en definitiva, creó un fantasma bibliográfico. Nosotros no tenemos que ser creadores de fantasmas bibliográficos, tal el término acuñado por Julián Martín Abad. Debemos cuidarnos muy bien de crear fantasmas bibliográficos. Para eso tenemos que cotejar los datos con más de una fuente. Si, vuelvo a decir, si nuestra información es de segunda mano, tenemos que chequear 3 fuentes para dar por fidedigno un dato. En cambio, si nuestra información es de primera mano, es decir, yo tengo el documento en la mano y dice 1997, bueno,
Esa es la fecha, 1997. Si yo transcribí en 1998, es simplemente un error mío. O mala fe. Bueno. Pero ahí, si yo tuve un documento de primera mano, no hay tutía. Esa información es incontrastable. Después lo que puedo haber es un error, vuelvo a decir. Me equivoqué en la copia del dato, punto. ¿Puede suceder? Sí, por supuesto que puede suceder. Sucede siempre y todos los días. Nadie es infalible. Pero el documento yo lo tenía en la mano. El documento sí es infalible. Si dice 1997, es 1997. ¿También se pudo haber equivocado la editorial al transcribir la fecha? Sí, también, claro. Pero ya eso ya es un tema que, digamos, de algún modo no nos concierne. No es un error nuestro, es un error de la editorial y nosotros transcribimos un error de la editorial. Pero yo no tengo por qué poner en duda la buena fe de la editorial. Si en la portada la editorial me dice que la fecha de publicación del libro es 1997, yo no tengo por qué suponer que es 1998 o 1999 o 1996. ¿Sí? Entonces, esto que digo es sumamente importante. Ojo con las ediciones de primera mano, ojo con las ediciones de segunda mano. ¿Sí? Ojo con los registros de los eventos. Y ojo, también es de buena fe intelectual, de honestidad intelectual, aclarar en la introducción que hubo algunos registros, muchos, varios, no importa cuáles, o sí importa cuáles, que no fueron consultados directamente y que sí fueron consultados de segunda mano. Cotejando la edición con otras fuentes, por supuesto. Pero sí tengo que dar esa información. Para no darle una información errónea a mi usuario, para que mi usuario, porque si no mi usuario puede suponer que todos los documentos que yo incluí en la compilación bibliográfica fueron todos de primera mano. Y por ahí no fue así. ¿Sí? Bien. Sigamos con los lineamientos de ALA. El formato del trabajo. Bueno, letra clara y apropiada. A ver, si yo hago un formato y lo quiero hacer muy artístico y pongo una letra que es de difícil lectura, no tiene ningún sentido. Yo estoy haciendo un documento práctico, no un documento lindo en principio. Por supuesto que lo cortés no quita lo valiente, pero estoy haciendo un documento práctico. ¿Sí? Tengo que tener si ese documento, si lo tengo que encuadernar, que sea una encuadernación robusta, porque puede pasar por muchas manos y ser muy manoseado. ¿Sí? Y si hago un documento que se va a publicar, que su precio sea accesible. Con respecto a la publicación, a la acumulación, es importante que si hago un documento que se publica en publicaciones periódicas, tenga índices acumulativos. Es decir, cada X cantidad de números, yo haga un índice acumulativo de los números anteriores. ¿Sí? En cuanto a la distribución, el documento, cualquier documento, este y cualquier otro documento, es conocido si es publicitado. Si yo no lo doy a conocer, si yo no lo publicito, nunca, incluso aquel que lo necesita va a saber que existe. ¿Sí? Aunque ahora las redes sociales nos dan una mano muy grande en ese sentido. Bien, vamos a hablar ahora de la cadena bibliográfica. La cadena bibliográfica es un término acuñado por una investigadora mexicana, Catalina Naumis Peña, y ella da una serie de elementos. Es decir, cuando habla de los elementos fundamentales del trabajo bibliográfico, lo que está hablando es de los eslabones de la cadena bibliográfica. El primer eslabón de la cadena bibliográfica es el bibliógrafo, que es el que tiene en la cabeza la idea de hacer una bibliografía. El segundo punto es, que ya lo vimos, la elección del objeto, la elección del tema. El tercer eslabón de la cadena es la delimitación de ese objeto. El objeto de estudio mío es la historia argentina. Perfecto. Bueno, pero yo tendré que delimitar el tema. No hay forma de que una persona sola pueda hacer una bibliografía sobre la historia argentina. Si fuera necesario hacer una bibliografía de la historia argentina, eso debería ser un colectivo de personas. ¿Sí? Y que tengan una especialidad. Ahora, yo puedo perfectamente hacer una bibliografía que hable, no sé, de los antecedentes y las consecuencias de la batalla de Cepeda, por decir algo. Ahí sí es algún tema manejable. Es decir, yo ahí estoy delimitando. ¿Es historia argentina? Sí, claramente es historia argentina. Ahora, yo me limito a la batalla de Cepeda en la década de 1850 y pico. No recuerdo ahora cuándo.
¿sí? Y ahí estoy definiendo claramente mi temática de investigación, ¿sí? Delimito el objeto de investigación. Bien, una vez que delimité mi objeto de investigación, hago la búsqueda de los títulos de los documentos que refieren a ese objeto de investigación. Previamente, ¿sí? Busco los títulos en base al principio director constante. ¿Cuál es el principio director constante? Bueno, antecedentes y consecuencias de la batalla de Cepeda. Ese es el principio director constante, ¿sí? Hay una temática claramente definida, ¿sí? Las condiciones político-sociales, económicas, culturales, militares que dieron origen o que estuvieron en la base de la batalla de Cepeda, esos antecedentes y qué consecuencias hubo a partir de la batalla de Cepeda, ¿sí? Por supuesto que tendré que hacer una identificación y un análisis de esos documentos, ¿sí? Con esto acá me parece, quiero detenerme un poquitito, porque me parece muy importante aclarar el tema. El tema es el siguiente. Siempre voy a recopilar muchísima más información de la que después voy a terminar utilizando. Voy a poner un ejemplo que les va a parecer hasta gracioso, pero es muy gráfico y ayuda a entender. Yo quiero hacer una torta y sé que la torta que voy a hacer va a llevar al menos algunos de estos elementos: harina, leche, manteca, huevos y azúcar. Ok. Pongo los huevos, supongamos que voy a utilizar 3 huevos. No tengo idea de cocción de cosas dulces, al menos, así que voy a... Aquellos que entiendan de repostería y me escuchen van a escuchar barbaridades. No importa. Esa es la modo de una ejemplificación, nada más. Voy a poner 3 huevos, no voy a poner las cáscaras. ¿Las cáscaras son parte de huevos? Sí, claramente voy a poner 3 huevos, pero no voy a poner... Supongamos que voy a utilizar solamente las claras y no las yemas, ¿sí? Entonces, de los 3 huevos no voy a poner ni las cáscaras ni las yemas, utilizo las claras. Voy a poner la cantidad de harina que voy a necesitar, pero no voy a poner el envase de la harina, no voy a poner el papel que sirve para envasar la harina. Voy a poner el azúcar, tampoco voy a poner el papel que envuelve el azúcar. ¿Sí? Voy a poner la manteca. Ahora, no el papel metálico que envuelve al pan de manteca. ¿Sí? Todas esas cosas son partes de esos productos, pero yo no los voy a poner. Es más, para hacer una buena torta, de repente necesito 100 gramos de manteca y yo tengo 200 en el pan. Por lo tanto, voy a usar la parte de la manteca que necesito para hacer una buena torta. Bueno, con la bibliografía pasa lo mismo. Para la bibliografía voy a usar 800 gramos de harina, no 1 kilo, aunque el envase me traiga 1 kilo. Voy a usar 100 gramos de manteca, no 200 gramos de manteca, aunque el pan de manteca me traiga 200 gramos. Voy a utilizar medio litro de leche, aunque la botella de leche me traiga 1 litro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a utilizar de todos los componentes que componen la bibliografía, solo aquellos componentes que son esenciales para que mi bibliografía salga como tiene que salir, bien hecha. Y los otros componentes, que son componentes reales de esos productos, los voy a dejar afuera. Entonces, si estoy haciendo una bibliografía, vamos a volver al ejemplo, no sé si lo puse antes, de Hamlet. Si mi bibliografía es sobre teatro isabelino y estoy citando a Shakespeare, y si cito a Shakespeare voy a citar el Hamlet, y tengo 20 versiones de Hamlet, yo solamente voy a utilizar de esas 20 versiones de Hamlet, aquellas versiones de Hamlet que no se repitan en sus traducciones. Tengo 20 traducciones distintas de Hamlet al castellano. Ahora yo, de las 20 traducciones, si mi bibliografía es selectiva, voy a citar 8, porque son 8 traductores distintos. Porque de las 20 hay 4 editoriales que utilizaron la misma traducción. Le compraron le compraron la traducción de José María Valverde, que es un traductor de Shakespeare, a Editorial Lumen, que es la traducción donde Valverde siempre publica. Entonces la editorial A de Buenos Aires, la editorial B de Santiago de Chile, la editorial C de Montevideo,
le compraron a Editorial Lumen la traducción de José María Valverde y publicaron su propia versión de Hamlet. Yo no voy a citar como registro bibliográfico completo la traducción A de Buenos Aires, la traducción B de Santiago de Chile, la traducción C de Montevideo. Y sí voy a citar la traducción original de José María Valverde de Lumen. A lo sumo, en una nota podré decir, hay versiones de la traducción de José María Valverde publicadas en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en Montevideo por las editoriales tal, tal y tal. Punto, nada más. Pero el registro va a ser uno solo, el de José María Valverde de Editorial Lumen. Porque si lo estoy repitiendo 4 veces, es el mismo libro. O sea, en cuanto a su contenido, es el mismo libro. Porque la misma traducción es la de Valverde, solo que la editorial A, la editorial B y la editorial C compraron los derechos de esa traducción. Si yo pusiera dentro de la bibliografía las 4 versiones de Hamlet, estaría poniendo adentro de la torta más elementos de los que necesito para hacer una torta. No me saldría una torta, me saldría cualquier cosa. Porque estaría cansando a mi público destinatario con información redundante. Si la traducción de Valverde A es igual que la de Lumen, la B es igual a la de Lumen y la C es igual que la de Lumen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Entonces, eso tiene que ver con la identificación y el análisis de los documentos obtenidos. Hago una purificación. Por eso digo que voy a seleccionar muchísimo más documentos de los que realmente voy a incluir en forma definitiva en mi bibliografía. Pero muchísimos más. ¿Sí? Bueno. Y ahí tengo que utilizar mis dotes de análisis, de crítica y de síntesis. O sea, hay un trabajo intelectual del bibliógrafo que es inevitable. Cuanto mayor sea mi conocimiento de la materia, cuanto mayor sea mi cultura general, mejor voy a poder hacer una bibliografía. Más capacitado voy a estar. Más elementos relacionales voy a tener para poder encarar el trabajo bibliográfico. Por eso siempre le digo a mis alumnos en mis clases, y como esta es una clase, aprovecho para decirlo, que nuestro instituto no da todas las herramientas, es decir, da una parte de las herramientas que son, nosotros formamos a los bibliotecarios y le damos todas las herramientas que necesitan para administrar de una manera eficiente, eficaz y para llevar adelante el trabajo bibliotecológico. Hasta ahí todos coincidimos. Ahora hay una parte de nuestro trabajo como bibliotecario que no necesariamente tiene que ver con lo bibliotecológico, pero que es fundamental para la tarea de bibliotecario, para nuestra profesión, que es la cultura general. Y que nosotros solamente lo podemos dar a cuentagotas y en algunos espacios curriculares que son literatura e historia. Y un poquito más en historia de las bibliotecas. Y nada más. ¿Es suficiente? No. A los fines de pararse detrás de un mostrador de préstamo no es suficiente, de ninguna manera. Mucho menos si yo quiero ser un referencista, o intento ser referencista. ¿Sí? Y no tiene que ver acá el buen o mal manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es previo, es anterior. La cultura general es algo que no le podemos dar porque si no tendríamos que tener una cursada de 10 años, no de 3. Es algo que suponemos que el alumno, si tiene, lo va a incrementar, y si no lo tiene, lo tendrá que adquirir. Pero yo no me puedo parar detrás de un mostrador de préstamo sin tener un cierto grado de cultura general. Y la cultura general no se adquiere por ósmosis, se adquiere de una sola manera, leyendo. Si yo no soy un buen lector, no puedo tener cultura general. Si a mí no me interesa la lectura, no puedo tener una buena cultura general. Nada de lo que es humano me es ajeno, y menos siendo bibliotecario. Todo debe interesarme, todo es indispensable para mi tarea. Pero la cultura general es muy importante, porque me ubica en tiempo y espacio. Me ayuda a ubicarme en las respuestas que debo dar.
por favor que les quede claro. Nosotros les damos una parte, importante, sí, claro, porque nosotros les enseñamos a llevar adelante una biblioteca, a gestionarla, a administrarla. Pero eso es una parte del quehacer bibliotecario. Hay otra parte, vuelvo a decir, que es invisible a los ojos y que es tener una buena cultura general. Y cada uno debe preocuparse por incrementar esa cultura general. Vuelvo a decir, si no la tengo o la tengo en un grado muy escaso, tengo que preocuparme por adquirirla. Y si la tengo, tengo que preocuparme por incrementarla. Bueno, me fui un poquito del tema, aunque no creo que tanto. Bueno, después tendré que hacer las descripciones correspondientes. ¿Sí? Esta es otra parte de la cadena bibliográfica, cita, descripción, anotación. A esa descripción, a esos cientos que ya analicé, que ya describí, ahora que los tengo, no puedo mezclarlos como en un juego de barajas. Tengo que darles un orden. El orden que yo como bibliógrafo crea más conveniente para esta bibliografía. Nadie puede decirme a mí qué orden debo darle. Nadie está tan capacitado como yo para saber cuál es el orden que hay que darle a esta bibliografía. ¿Sí? Bien. Entonces, organizo y ordeno el material. Hago una presentación tipográfica, ¿sí? Sujeta a las normas que yo haya elegido para la descripción. ISBN, ISO 690, etcétera, etcétera, etcétera. Compilo el repertorio, hago los índices, la introducción, todo. Y por último, ¿sí? El último eslabón de la cadena es el usuario investigador, aquel que va a utilizar la bibliografía. Estos son los eslabones de la cadena bibliográfica presentada por Naomi. ¿Sí? Por último, permítanme hablarles de fuentes bibliográficas. Yo podría hablarles de las fuentes bibliográficas usuales, pero de esas fuentes bibliográficas las conocemos todos, los libros, los artículos de las publicaciones periódicas, las películas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay otras fuentes que yo las pongo acá, que simplemente las voy a enumerar, por ahí me detengo muy brevemente en alguna, y que son fuentes que son muy valiosas para la tarea bibliográfica, pero que no son tan frecuentes, no son tan usuales. Las publicaciones oficiales, por ejemplo, ya sea Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal, ¿sí? o las de organismos internacionales. Las ediciones no oficiales, referidas a leyes, a decretos, a reglamentos, etc. Todo lo que sean publicaciones de entidades intermedias, las entidades del tercer sector, los partidos políticos, las entidades sociales, los sindicatos, que tienen publicaciones que pueden ser muy valiosas para nuestras compilaciones, para las búsquedas que podemos hacer, pero que no son tan fácilmente disponibles. Respecto de publicaciones religiosas, las cartas pastorales, las encíclicas papales, otro tipo de publicaciones, ¿sí? De documentos acá en el ámbito religioso. Sigue publicaciones religiosas menores, ¿sí? Las publicaciones catequísticas, es decir, para la enseñanza de la doctrina cristiana, la literatura rosa, la literatura de consumo popular, folletines, etc. Todas aquellas publicaciones que no están destinadas al comercio, por ejemplo, aquellas que nos llegan porque estamos suscriptos a, pongo un ejemplo muy claro, la revista del Automóvil Club Argentino. No está, solamente la reciben los socios de la entidad. No socios de la entidad, no recibe la revista. ¿Sí? Aquellas publicaciones que son no publicadas, por ejemplo, en las pruebas de galera de editoriales. Cuando un libro va a salir a la luz, se hace una primera impresión de ese libro como salió crudo de la cabeza del autor, ¿sí? Y sobre esa primera publicación se hacen todas las correcciones. A todas esas correcciones se las llama prueba de galera, ¿sí? Galeradas, prueba de galera, que después van a ir se hacen las correcciones pertinentes, las que correspondan, y después, una vez que se dé lo que hay definitivo, se hace la impresión definitiva. Pueden ser varias. Bueno, eso también se puede recopilar, ¿sí? Porque a veces es un material bastante importante para saber cómo fue la cocina de una obra. ¿Sí? Bien.
aquellos libros que son libros de homenaje o regalo, ¿sí? Supongamos, se le dan a 25 personalidades de la cultura argentina una medalla, el Senado le da una medalla y además un libro de regalo, un libro homenaje. Bueno, esa información es una información que se consigue, que es muy difícil de conseguir, pero de repente, si estamos haciendo la recopilación bibliográfica de la obra de un autor, ese material puede ser un material muy valioso y muy importante. ¿Sí? Los escritos biográficos de un autor. A veces hay biografías de autores que no son de tiradas muy importantes, se han hecho en ediciones pequeñas, por ahí autobiografías, que pueden ser valiosas para nosotros en tanto tenemos una tarea de bibliógrafo, pero no trascendió al gran público, porque por ahí es una edición limitada que se hizo para amigos o familiares y nada más. Siguiendo con estas obras, con estas fuentes bibliográficas poco usuales, los almanaques. El almanaque es una obra miscelánea que tuvo un auge muy importante durante la segunda mitad del siglo XIX y que le daba al ciudadano común, al ciudadano de a pie, pero sobre todo a aquel ciudadano que era no de área urbana, aunque también lo usaban, sino al ciudadano de áreas rurales, información muy importante sobre el campo. Tiempos de cosecha, qué cosechar, qué plantar, fases de la luna, en algunos casos daban tablas de mareas, bueno, un montón de informaciones que eran muy valiosas para esa persona que estaba alejada de los centros urbanos. ¿Sí? Había un montón de preparaciones de comida, información de lo más variada, variopinta y muy miscelánea. ¿Sí? Bueno, esos almanaques tienen información sumamente valiosa, ¿sí? Que de repente nos pueden servirnos como fuentes bibliográficas. ¿Sí? Los breviarios, ¿qué son los breviarios? Los breviarios son un tipo de libro de oraciones que usan los religiosos, sacerdotes, hermanos, monjas, qué sé yo, y que usan algunos laicos también, y que van determinando las oraciones del día con las horas litúrgicas. ¿Sí? Bueno, también nos pueden dar información. Todas aquellas obras que son extractos, ¿sí? Libros de citas, etc. Los catálogos de ferias, de otro tipo de muestras, los catálogos de las galerías cuando se hace una presentación de las obras de una exposición de un pintor, los programas de espectáculo. Para darles una idea, la colección de folletos de los espectáculos de los grandes teatros en la Argentina, el Teatro Colón, el Teatro Cervantes y el Teatro San Martín, la colección de folletos son sumamente importantes, porque tienen información muy valiosa. ¿Quién cantó esa ópera? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se estrenó? ¿Qué orquesta actuó? ¿Cuáles fueron las obras que se dieron a conocer? El vestuario, bueno, hay un montón de información. ¿Sí? Y esos folletos son sumamente valiosos e importantes y nos pueden dar información sumamente rica. ¿Sí? Lo mismo las adaptaciones de música, lo mismo aquellos periódicos de los cuales han salido muy pocos números y que nosotros encontramos un periódico, entre los periódicos de una biblioteca cualquiera encontramos el número 1 y único de un periódico barrial, por ejemplo. ¿Y eso es importante para quién? Para la Argentina en sí, no sé si tan importante para la Argentina, pero para un municipio sí, trae noticias del municipio, trae información valiosa para el municipio, para conocer ese momento del municipio. ¿Sí? Entonces, además para hacer un rescate de una publicación periódica, ¿sí? Porque en definitiva no es más que un dato histórico y es muy valioso. Entonces, esos periódicos de los cuales hay pocos ejemplares son sumamente importantes. Otro dato importante es cuando tenemos o podemos recopilar discursos de intervenciones ligadas a ocasiones particulares. El discurso del intendente cuando inaugura una determinada obra. Vuelvo a decir, para la provincia de Catamarca lo que sucedió en la localidad de Recife, la provincia de Buenos Aires, por ahí no es importante. Para la localidad de Recife sí es importante. Cuando el gobernador inauguró
el hospital de Arrecifes y alguien hizo un registro del discurso del gobernador, es un dato valioso para la historia de Arrecifes. ¿Sí? Entonces, ¿es información para recopilar? Sí, claro. ¿Es una fuente poco usual? Absolutamente poco usual. Es una fuente rara. ¿Sí? Otra fuente importante, sobre todo en determinadas épocas políticas, son los documentos mimeografiados. En la década del 70 el mimeógrafo fue un elemento muy utilizado por aquellas organizaciones políticas sociales que no tenían forma de financiar impresiones que no fueran a través del mimeógrafo, que era un medio de comunicación bastante barato y eficaz. ¿Sí? Y por último, el material cartográfico. Bueno, por acá vamos dejando, esperemos que les haya resultado claro. Todas las dudas que tengan respecto de este tema las podemos ir canalizando a través de los foros. No es que no responda a consultas privadas, pero a través del foro la duda se socializa. El problema nos enteramos todos. Aquello que no entendimos, todos somos partícipes y entonces todos podemos entender un poquitito más sobre los temas que estamos tratando. Desde ya, muchas gracias por su atención.